Señor estará aquí una vez más, un martes más, estudiando la palabra del Señor. Así que antes de entrar al estudio bíblico, vamos de nuevo a presentar esta reunión delante del Señor. Padre, gracias. Gracias una vez más en esta noche. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tú nos das de reunirnos aquí como pueblo tuyo, como cuerpo de Cristo, para estudiar tu palabra, para escudriñarla, aleluya, para que esa palabra no torne atrás vacía, para que pueda cumplir con el propósito por el cual tú la traes en esta noche. Padre, yo te presento a cada uno de mis hermanos y yo te pido, Señor, que tú prepares su mente y prepares sus corazones, Padre, para que ellos puedan recibir esta palabra. Y si hubiere alguna necesidad entre este pueblo en relación a esta palabra, que seas tú llenándola en esta hora. Maravilloso Espíritu Santo, te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, porque fuera de ti nosotros nada podemos hacer. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Así que, hermanos, ustedes saben que nosotros comenzamos la semana pasada el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y la semana pasada trabajamos solamente 2 versículos, el 1 y el 2. Vamos a dar un breve repaso a vuelo de pájaros con este verso número 2 que dice así. Ya Doris lo leyó completo, el versículo. Gracias, Doris, en la parte de las ofrendas. Y anden en amor como Cristo también nos amó. En este pasaje Dios hace una demanda a sus hijos. ¿Cuál es la demanda? Que todo cristiano tiene que andar. Eso es lo primero, hermanos. Si no hay amor, somos como ¿qué? Como címbalos que retiñe. Y como metal que resuena y címbalo que retiñe. Gracias. Así que, hermanos, andar o vivir en amor es la mejor manera de imitar a Dios y ser diferentes al mundo. Quiere decir que nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo, ¿verdad? En que nosotros somos personas que amamos, pero amamos porque Cristo nos amó primero. El mandato de Jesús en Juan 13:34 lo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recuerde que los 10 mandamientos no han sido invalidados, sino que el Señor Jesús los resumió, ¿verdad?, en esos 2. Consideremos que Cristo nos amó primero, lo demostró con hechos. Nos amó y murió por nosotros incluso cuando éramos sus enemigos. Si Jesús lo demostró con hechos, nosotros también lo tenemos que demostrar. Miren, no es de la boca para afuera, como decimos, ¿verdad? Hay que amar de verdad, incondicionalmente. Así que por eso el Señor nos manda también amarlos a ellos, ¿verdad? Al obedecer esta orden estamos demostrando obediencia a Cristo. Y lo segundo que vemos en este versículo es que el amor de Dios es un amor sacrificado. ¿Usted sabía que ser cristiano hay que pagar un precio? Eso no es fácil, eso no es un paseo ser cristiano, ¿verdad que no? Para todo hay que pagar un precio. Así que Cristo lo pagó primero en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Eso implica que Él se preocupa por todo lo de nosotros y tiene bondad y misericordia con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el amor verdadero es aquel que se da sin esperar recibir nada a cambio, porque es un amor incondicional. Mire, oiga bien eso, el amor de Dios, de Cristo, ¿verdad?, es un amor incondicional. Porque en esta noche vamos a hablar de otro tipo de amor, del amor condicional. Así que ¿verdad?, vamos a hacer esa diferencia. Y esa es la medida en que todos nosotros debemos amar.
Y cuando la semana pasada nosotros preparábamos esta clase, estábamos sorprendidas, Rosana y yo, porque decíamos, wow, cuando uno se mete en las profundidades de la palabra, el Espíritu le revela cosas a uno que no las sabíamos, hermanos. Por eso es que no podemos estar leyendo la palabra por encimita. Y mira lo que el Señor nos dice en cuanto a la medida de nuestro amor por Dios. Y usted se pregunta, ¿cuánto usted ama a Dios? Hágase esa pregunta, ¿cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? Y mira, la respuesta es que Jesús, ¿verdad?, nos enseñó modelo, que fue nuestro amor, que nuestro amor a Dios se mide por el grado que amamos a los demás. Casi nada. Mire eso, hermano. ¿Cuánto amamos a Dios? El amor que usted le tiene a Cristo se mide a través del amor que usted tiene con los demás. Hello, ¿verdad que no está fácil eso, hermano? Pero tengo que decirle, no se me desanime, porque el amor es una decisión. Y también el amor tiene grados. Tiene grados, ¿verdad? Y mira, o sea, ahí lo tenemos en el termómetro. ¿Usted está viendo ese termómetro? El amor tiene grados. Porque el amor se desarrolla. Y se desarrolla desde que usted viene a Cristo. Usted comienza a amar. ¿Por qué comenzamos a amar? Obviamente con un amor incondicional, ¿verdad? No con el amor falso que vamos a enseñar esta noche. ¿Por qué nosotros comenzamos a amar de una manera incondicional cuando venimos a Cristo? ¿Por qué? ¿Quién me contesta? Dilo más duro, Génesis. Porque una vez recibimos a Cristo, tenemos aquí, mora en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un Dios de amor, es un espíritu de amor. Ya lo tenemos dentro, el amor de Cristo ya está dentro de nosotros, hermano. Por eso es que usted viene a Cristo y ya usted comienza a amar. Pero de ahí en adelante, ese amor se empieza a crecer, porque es una planta, ¿verdad? Y a la planta, ¿qué hay que hacer con la plantita? Abonarla, echarle agüita, echarle abono, cuidarla, ¿verdad que sí? Y en la medida que nosotros cultivemos esa plantita, ¿verdad?, y la cuidemos, va a crecer. Quiere decir que el amor de nosotros por los demás va a crecer en la medida que nosotros cultivemos ese amor con Cristo. No, porque eso no lo podemos producir nosotros humanamente. En la humanidad usted no puede amar a nadie. Es imposible. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y usted lo sabe, ¿verdad? Porque el amor es un don del Espíritu. Si hay duda o algo, levantan la mano. Así que mire, lo que significa que para Jesús los enemigos no eran un problema, mire bien, para la vida espiritual, sino por el contrario, se convertían en el medio por el cual podemos experimentar una comunión más profunda con Dios. Cuando vemos eso, wow, pero que muchos nosotros hablamos del enemigo, que si el enemigo esto, que lo otro, y hasta oramos por el enemigo. Pero ¿sabe qué? Ese enemigo lo permitió Dios ponérnoslos ahí de frente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque si no tenemos ese enemigo, ¿nos vamos a aprender a qué? Ese que te hace la vida de cuadrito, el jefe, ¿verdad?, en el trabajo, el familiar en la casa, los hijos que a veces también le hacen la vida difícil a uno, ¿verdad? Tanta gente que obviamente los hijos no son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero nos hacen de vez en cuando nuestra vida difícil. Pero ¿por qué Dios los tiene ahí? ¿Para qué? ¿Qué dice ese texto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a amarlo. Porque si fuera que vamos a amar al que nos ama a nosotros, ¿verdad? Dice entonces, ¿verdad? Si no, por el contrario, se convertiría en el medio por el cual podemos esperar es una comunión más profunda con Dios. Es por eso que la enseñanza más radical del amor de Jesús, mire que Jesús habló montones de palabras del amor, pero ese texto que está ahí es uno
de los más radicales. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo en esta noche, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener en el cielo? No me conteste, pero ¿cuántos aquí están orando por los enemigos? Mire, no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo, ¿verdad? En Mateo 5, 43 al 46. Mire, y Jesús expresó eso con tanta insistencia que debería ser imposible para nosotros desobedecer esa orden de Jesús. Mire, hay que amar, olvídese, hay que amar incondicionalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidiendo ayuda al Espíritu Santo, cultivando esa plantita, ¿verdad? Para hacerla crecer. Así que mire ese termómetro. Y usted está en 20, en 40, en 50, en 80. ¡Ay! Llegar a 100 está difícil, pero no imposible, ¿verdad? Seguimos. ¿Dudas o preguntas? Vamos entonces al último slide del repaso. Y vamos a hablar de la identidad en Cristo. ¿Y quién se acuerda que Jesús nos dijo a nosotros que no nos iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Porque Él iba nosotros íbamos a ser adoptados como hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Todos, ¿verdad? Todos. Y ese es el texto, ¿verdad? Que está en Romanos 8:15. Y nosotros vemos en esa tabla, ¿verdad? Que todavía hay cristianos, ¿verdad? Que tienen mentalidad de huérfano. Siendo hijos, y tal vez hay mucha gente también en la vida terrenal que tenga también mentalidad de huérfano, ¿verdad? Por diversas razones. Así que esta tabla no la vamos a discutir porque la discutimos muy cabalmente la semana pasada, pero lo importante es que cuando usted tiene mentalidad de huérfano, usted se siente solo, con temores, autosuficiente, porque no está teniendo intimidad, ¿verdad?, con Dios. Está lleno de preocupaciones, porque usted no conoce todavía, no ha aprendido a experimentar el amor tan grande de ese Padre que está ahí incondicionalmente para cualquier problema que tengamos nosotros. Su fidelidad, su misericordia, su amor. La mentalidad de huérfano, ¿verdad? Nos hace ponernos ansiosos, depresivos, ¿verdad? Fracasados. Queremos tener siempre la razón. ¿Y quién es el que tiene la razón aquí? A veces nos sentimos culpables o indignos, ¿verdad? Ante Dios y ante los demás. O sea, la gente que se siente con mentalidad de huérfano tiene poca fe, hermano. Oiga bien esto, que en esta noche vamos a tocar este tema bastante. Si usted todavía encuentra que tiene mentalidad de huérfano, que no ha tenido una experiencia con el Señor como su Padre, va a ir a hablar con el Espíritu Santo que le ayude, ¿verdad? Porque nosotros también la fe tiene grado. La fe va creciendo cada día. A veces tenemos una fe pequeñita, pero a la medida que crecemos en Cristo, nuestra fe también crece. Y contrario a la mentalidad de huérfano, tenemos la mentalidad de hijo. Ya aquí nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Ya no estamos bajo temor, sino que recibimos el espíritu de adopción y podemos clamar, Abba, Padre. Ok, el cristiano que tiene mentalidad de hijo de Dios, ¿verdad? Que sabe que Él es su Padre, que sabe que Él está ahí 24/7 para cualquier situación, que sabe que tú vas por ahí y él es tu bodyguard, que sabe que te va a cuidar donde quiera que tú estás en la casa. Mire, tienes una seguridad cada vez mayor que Dios. Mire, mucha gente le tiene miedo a montarse en los aviones. Y yo me he montado con gente, ¿verdad? Que, mire, la vida de uno está en las manos del Señor. Si el avión se cayó, pues ese fue el día que le tocó a uno. Pero por eso no podemos vivir en temor, porque tenemos un Padre que está con nosotros ahí, ¿verdad? Tenemos también una confianza, ¿verdad? Una confianza grande. Y eso nos libera de preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones no tenemos? Señor, ¿qué tú vas a hacer mañana? Mira este problema que tengo. Está en las manos de Dios. ¿Qué tú vas a hacer con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa?
eso está en las manos de Dios. Él sabrá lo que va a hacer. Pero lo importante es que usted crea que algo va a hacer Él. Así que no se sienta con miedo, siéntase amado, perdonado, aceptado, porque realmente ese fue lo que Él hizo por nosotros. Nos perdonó, nos salvó, nos aceptó, ¿verdad? Así vinimos a Él como estábamos. Y por último, diariamente desarrolle esa confianza en Él y active el plan de Dios para su vida. Mire, el plan de Dios para su vida es gratitud, estar agarradito de Dios, la intimidad, y lo que Él le diga, para allá usted va, ¿verdad? Y el plan de Dios siempre es bueno y agradable. Así que este es el repaso de los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Y esta noche, hermano, amárrese los cinturones porque tenemos una clase bastante fuerte ahí. Y el título de la clase es Andando en pureza en un mundo inmoral. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un mundo inmoral? Así que esta noche vamos a aprender a andar en pureza. El texto bíblico se encuentra en Efesios capítulo 5, los versículos 3, 4 y 5. Y esa persona que está ahí está pidiendo auxilio. Quiero romper con mi pecado. Quiero romper con mi hábito. Así que dejamos a nuestra hermana con los objetivos de la clase. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Como dice Mirta, ¿verdad? Esta clase está fuerte, pero damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos sigue quitando velos, como dice Rosana, y rompiendo esquemas que aún dentro de la iglesia tenemos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo, como decíamos, inmoral. Y el ser cristiano significa que tenemos que ir contra la corriente. Vamos a comenzar con los objetivos de la clase. El primero es reconocer que los hijos de Dios deben evitar la inmoralidad sexual caracterizada por la fornicación, inmundicia, avaricia, truanerías, las conversaciones necias y toda palabra deshonesta, como les conviene a los santos. Pues los que practican estas cosas no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí tenemos varios conceptos que vamos a definir en detalle ya mismito. Recuerden, ¿verdad?, que en el capítulo 4 aprendimos que debemos andar dignos del llamamiento que hemos recibido. El próximo objetivo, comprender que abusar del sexo no es una expresión del amor infinito de Dios, sino un comportamiento egoísta, basado en una necesidad de afecto totalmente desvirtuado y un deseo emocional lujurioso, sin compromiso, que siempre es condicional, ¿verdad? Distinto a lo que Mirta hablábamos ahorita, que el amor del Señor es incondicional y que busca solo la manera de obtener beneficios y satisfacción del placer momentáneo. El número 3, distinguir en estos versículos la diferencia que Pablo hace entre los que andan en este tipo de pecados sexuales versus los que son parte del reino de Cristo y de Dios. Y por último, analizar si todavía nosotros como cristianos no hemos podido erradicar alguno de estos comportamientos para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en obediencia y gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado. Como decía Mirta, si hay alguna duda de nuestra identidad en Cristo, de que somos hijos del Señor, de Dios, es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que acudir al Espíritu Santo para poder tener clara esa identidad que tenemos. Continuamos con la próxima, con el vocabulario. Este vocabulario de hoy es bastante extenso. Vamos a comenzar con la primera palabra, que es fornicación, del griego porneia. Se refiere a todo tipo de relación sexual que se practica fuera del matrimonio, no solamente entre hombre y una mujer, sino también entre personas del mismo sexo, entiéndase homosexuales o lesbianas,
El término generalmente se refiere a las relaciones sexuales ilícitas entre personas que no están casadas, ¿verdad? Eso es como regularmente lo conocemos. Pero también se puede aplicar a las personas que sí están casadas, porque este término en este contexto incluye el pecado del adulterio, del incesto, la prostitución, pedofilia, lesbianismo, la homosexualidad, el bestialismo y otros. De esta palabra proviene también el término pornografía, que literalmente significa actos de fornicación representados de forma visual, gráfica o impresa. La fornicación también se aplica a toda forma de apostasía inmoral de un creyente con otros dioses, que es idolatría. De la misma manera que una persona comete fornicación, los israelitas cometían fornicación espiritual cuando le eran infieles a Dios. En ese sentido fue que se usó este término en el Antiguo Testamento. Además, el 10º mandamiento prohibía específicamente codiciar la mujer del prójimo. Queremos que quede bien claro, ¿verdad?, la amplitud que tiene este término en el contexto de este versículo. Como dije al principio, normalmente definimos fornicación como pues tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero esto abarca mucho más que eso. Por ejemplo, comentábamos ahorita, dentro del matrimonio, inclusive hay parejas, ¿verdad?, que estando casadas, pero intercambian parejas con otros matrimonios. Están casadas, pero están en el pecado de la fornicación. Participan de orgías. Entonces aquí también entra la cuestión de aberración sexual, sexo con animales, pedofilia, la pornografía infantil. Todo eso, toda esa inmoralidad sexual y aberraciones están incluidas en lo que Pablo nos está hablando en este versículo. También hacia el sentido de la idolatría espiritual, ¿verdad? Uno de los mandamientos también dice que no tendremos dioses ajenos. Dios es nuestro único Dios y Señor, y cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de importancia que le corresponde al Señor, pues es pecado, es idolatría. ¿Ok? Vamos a seguir definiendo este vocabulario, que es un poquito largo, pero ustedes ténganos paciencia, porque si no lo definimos, entonces no va a entender, ¿verdad?, la clase como tal. El próximo es inmundicia. Se origina de la palabra griega akatarsia y hace referencia a cualquier cosa impura y sucia, tales como pensamientos, pasiones, ideas, fantasías sexuales e inmorales y toda otra forma de corrupción sexual pecaminosa. Ustedes saben que hay gente que tiene fantasías sexuales, ¿verdad? Pero no es que no la tengan, es que está todo el tiempo en eso. Eso se llama el pecado de inmundicia. Tenemos la avaricia. Mire, aquí también, al igual que la fornicación, tenemos que hacer una variedad, porque aquí en la avaricia, siempre hablamos de la avaricia sobre el amor al dinero, ¿verdad? La gente dice, ¿verdad?, que amar a la riqueza o codiciar las riquezas es avaricia. Y sí es cierto. Pero en el contexto también de este pasaje, se puede tener codicia por una posición, un cargo o por el deseo de ser superior a otro. En otras palabras, podemos codiciar otras cosas, no necesariamente el dinero. En todo caso, implica ganar algo y atesorarlo con fines egoístas. Y también la avaricia es una forma de idolatría. Pero aquí en este contexto, en esta noche, se refiere a codiciar el cuerpo de otro que no es tu cónyuge. ¿Escuchó? Avaricia en este contexto de esta noche se refiere a las personas que codician el cuerpo de otra persona que no es su cónyuge. Y yo, acordándome de esto, también había un pasaje, un versículo que Jesús dijo que aún mirando a la persona, adulteraba también. O sea que la avaricia no solo se circunscribe al dinero, al amor al dinero, sino a codiciar la mujer ajena o el hombre ajeno. El número 4, necedades. ¿Qué son necedades?
del griego morología se deriva de moros, que es ser una persona tonta o estúpida. Es la persona que es necia al hablar, tiene un lenguaje necio, porque habla sandeces, un lenguaje necio porque habla sandeces, cosas que no vienen al caso, que no tienen importancia. La persona que habla obscenidades como bromas de mal gusto también es una persona necia. ¿Usted sabía eso? La persona que está haciendo chistes de color rojo subido y de doble sentido también es una persona necia, lo dice la palabra. Y de mal gusto, ¿verdad? Y la persona que insinúa temas sobre sensualidad o inmoralidad también es una persona necia. Seguimos. El último, truanería. Este término viene de eutrapelia, es que son palabras del griego, y alude a la idea de convertir con rapidez y picardía cualquier cosa que se dice o hace en algo que es obsceno o sugestivo. Es encontrarle un giro sexual a toda situación. Usted no ha escuchado gente, no ha visto gente que están hablando de cualquier tema y entonces le ponen rápido la mente sexual, le ponen doble sentido. Mire, y eso lo vemos mucho en la televisión, todo el tiempo, todo el tiempo. A mí no me gustan esos programas del mediodía porque esos del mediodía están todo el tiempo hablando doble sentido. Pues estos son personas truanes, ¿verdad? La truanería, que son, dice, gente pícara, gente charlatana, también decía, que no lo dice aquí, gente charlatana, que le encuentran la parte sexual a cualquier cosa que se habla. La próxima, aberraciones, que son acciones, comportamientos, conducta depravada y perversa que se aparta de lo que se considera normal y natural. La séptima, idolatría. Ajá. Yarisa, en cuanto a las aberraciones, un ejemplo de eso sería las personas que tienen sexo con los animales. Eso es una aberración sexual. Seguimos. Exactamente. Idolatría se refiere a la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Es la raíz de todo pecado porque busca robar la gloria de Dios. Como decía ahorita, cualquier cosa que pongamos en el lugar que le corresponde al Señor, pues lo estamos idolatrando. La octava, palabras deshonestas, expresiones usadas para hablar un lenguaje impuro, obsceno, indecente, que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Y un ejemplo de eso son las canciones que se están cantando últimamente. Correcto. Con palabras obscenas, impuras, ¿verdad? Indecentes. Amén. La próxima, lujuria, viene del latín luxus. Se refiere a aquellas conductas que se caracterizan por el arrebato, furia, pensamientos posesivos, abusos, excitación, sensualidad y descontrol sexual que se manifiesta en comportamientos violentos en las personas. Es un pecado que se menciona en el sexto mandamiento de Dios y señala actos impuros. Y en el caso de esta palabra, lujuria, vemos entonces que hay tantos asesinatos de mujeres, ¿verdad? Por sus compañeros, y es porque estas personas tienen lujuria, porque lo dice, porque tienen comportamientos violentos y posesivos. sensuales, posesivos y arrebatos de furia, abusos. Esa persona que ¿verdad? Que abusa de la otra y la mata, pues estaba cegada por la lujuria. Y por último, lascivia. El término lascivia hace referencia al deseo sexual sin control. Es aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa o lujuriosa, sintiendo deseo sexual por éste. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con el vocabulario? ¿Ok? Seguimos entonces con la introducción. A través de los años hemos visto cómo la función natural del sexo, tal y como Dios la creó, se ha desvirtuado. Esto surge a raíz de la revolución sexual en los años 60, cuyo propósito fue promover la práctica del sexo libre, desafiando todo código ético, moral y religioso establecido por Dios.
¿verdad? El mundo ha creado una cosa totalmente distinta al diseño original de nuestro Señor. La consecuencia inmediata fue la actividad sexual que se salió de los parámetros del diseño de Dios. De ahí en adelante se han aprobado leyes que le hacen creer a las personas que son dueñas de su cuerpo y que pueden hacer con él lo que quieran. A esto se ha sumado el Internet y las redes sociales que han promovido y bombardeado el mundo con todo tipo de propaganda sexual cuya intención es propiciar la búsqueda del placer con el fin de hallar la felicidad, ¿verdad? Todo se ha sexualizado. Vemos la televisión, los anuncios, cualquier cosa que anuncien, sea un perfume, una crema, todo de alguna manera tiene alguna relación a lo sexual. Exactamente, una connotación sexual. Sin embargo, desde un principio, eso no es así en el reino de Dios. El cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador sabe que su cuerpo, alma y espíritu pertenece al Señor, porque Cristo lo compró a precio de sangre. Aleluya. Por tanto, debe vivir en el orden que Dios ha dispuesto para sus hijos, que es glorificar a Dios en todas las áreas de su vida y en todo lo que hace. Nosotros estamos llamados a aborrecer el pecado, ¿verdad? Como Cristo lo aborrece. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Vamos a ver qué es lo que no nos conviene. También la palabra dice en ese mismo, lo que le sigue a esas palabras, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nosotros tenemos que ganarle a ese pecado. Vamos a la introducción entonces al texto bíblico. Como dijimos ya, es en el libro de Efesios donde estamos, el capítulo 5, los versículos 3 al 5, que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, palabra demasiado fuerte, porque nosotros aquí estuvimos definiendo ese vocabulario y no fue por gusto, porque eso no era de nosotros. Mírelo ahí. Quiere decir que todas esas palabras que nosotros definimos es la que el Señor abomina. Y no solamente eso, que dice que ninguno que practica estas palabras y que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Está fuerte, hermano. Ni siquiera conviene decir ni palabras deshonestas, ¿verdad? Ni se nombre entre nosotros. Ni ser avaro, o sea, como habíamos dicho, codiciar la mujer o el hombre del otro, ¿verdad? Así que está fuerte, hermano, está fuerte, pero estamos en Cristo y en Cristo, ¿verdad? Se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Continuamos. Aquí vemos, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Prácticamente que su mente está totalmente, lo que piensa es en el sexo. Así que la lista de vicios que nosotros acabamos de describir en este pasaje de Efesios del 5 al 3:5 es una contextualización de la realidad del pecado sexual. O sea, toda esa lista que aparece en los versos del 3 al 5 son los pecados sexuales que el Señor abomina. Lo que significa que Pablo no está haciendo una lista de pecados al azar, o sea, hacia lo loco, no. Sino Pablo quiere demostrar al lector las diversas maneras en que un pecado sexual puede manifestarse y que no son apropiadas para los hijos amados de Dios. Mira, hermanos, cuando yo leía esto, hacía esta clase y yo venía guiando, de momento me sale algo en el internet, como yo vengo escuchando las predicaciones, y escuché de momento un pastor bien famoso en los Estados Unidos en esta semana
que era profesor de seminario, pero eso era de la crema de la crema. Pues este pastor cayó en pecado de adulterio, ¿verdad? Con una dama. Eso ha salido en todos los periódicos americanos porque era una persona bien conocida. Y así mismo uno abre buscamos las cosas del Señor, pero ahí aparece todo internet. También vimos el caso de una persona del mundo, que este muchacho rapero, Puff Daddy, también lo cogieron haciendo montones de barbaridades, ¿verdad? Mire, cayendo en unos pecados sexuales que lo van a mandar a prisión por toda la vida, según dicen, ¿verdad? Ellos. Mire, hermano, y tengo que decirle, el que esté firme, mire que no caiga, porque eso nos puede pasar a cualquiera, porque nosotros estamos en una humanidad caída, cualquiera puede caer. Lo importante, ¿verdad?, es que sepamos levantarnos, que no quedemos ahí. Pero cuando Pablo trae este tema, mire, hermano, es porque Pablo sabía que esa gente en Éfeso venía de una cultura donde ellos hacían orgías y todas esas cosas, porque ellos tenían todos esos ritos allá en el templo de Artemisa. O sea, que esa era la gente que Pablo tenía en la iglesia, que se ganó para Cristo. Gente que practicaba todo tipo de pecado sexual. Pues Pablo estaba hablándole a esa gente, pero también a nosotros. Seguimos. Ahí vemos una parejita, ¿verdad?, de ancianitos. Dice que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento, hermano. El amor verdadero perdura siempre. Mire, hermanos, ante el impacto de la era de la informática, hoy vemos el sexo más accesible y expuesto que nunca, ¿verdad que sí? Abrimos la pantalla del internet y vamos a ver el sexo. Se ha llegado al punto en que una gran parte de la sociedad, especialmente los más jóvenes, oiga bien, que aquí hay mucha gente joven, los más jóvenes piensan que no es necesario casarse. ¿Verdad que esa es la cultura que hay ahora? La gente joven no se quiere casar. Dicen que no es necesario. No quiero ni tener hijos tampoco, ni tener responsabilidades, ni tener compromiso. Hay países donde le están pagando montones de dinero a las parejas para que se casen y tengan hijos, porque la población se le está disminuyendo a grandes rasgos, imagínense. Así que esa es la era que nos tocó vivir a nosotros. Mira, esta época, ¿verdad? Nos ha tocado vivir esto. Y hay otros que no les interesa tener una pareja fija, pues tienen a su disposición una serie de prácticas sexuales que incluyen hasta sexo cibernético. Mire, hermano, yo no voy a buscar eso, pero usted lo puede buscar, ¿verdad? Quiere decir que la gente hoy en día no le importa el matrimonio, no le interesa cultivar una relación de amor pura, ¿verdad? Como Dios la diseñó en el matrimonio, como esos viejitos que han llegado hasta esa etapa, ¿verdad? Así que, sin embargo, hermanos, el diseño de Dios para disfrutar la actividad sexual no ha cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre y por todos los siglos. Hermanos, es que el sexo verdadero entre hombres y mujeres es un don de Dios. ¿Y eso lo tenemos hoy? Sí lo tenemos, pero también ha habido un resurgir del sexo que no es verdadero, ¿verdad? Del sexo falso, especialmente en parejas, ¿verdad?, que son del mismo sexo. Es más, se han aprobado hasta leyes, se siguen aprobando. Pero vemos aquí que Dios hizo el sexo santo, porque Dios es un Dios santo y su pueblo es santo también. Y ante tanto concepto equivocado y distorsionado sobre la sexualidad que vemos por ahí donde quiera, el Señor nos hace un llamado en esta noche a volver a las Escrituras y a reflexionar sobre este tema. Mira, hermano, y hay una preocupación grande por los niños que están creciendo y por los jóvenes, precisamente por esto, porque se les está enseñando un sexo equivocado, distorsionado,
Ellos están aprendiendo lo que ven por las redes o lo que otros le dicen. Y nosotros como cristianos tenemos que estar bien alerta con nuestros nietos, ¿verdad? Y con los niños que se están criando ahora. Hay que estar bien alerta, hermanos, porque el sexo, lo dice la palabra, es un don de Dios. Exactamente. La misma sociedad, el mundo mismo está, exacto. Se ha infiltrado, se han escrito libros sobre eso. Hermanos, que este tema no está fácil porque estamos viviendo. Precisamente ahorita yo le comentaba atrás a Rosana eso mismo, que esta generación está creciendo, está aprendiendo eso como lo que está correcto y lo que es normal, cuando es totalmente, ¿verdad?, el diseño de Dios tergiversado. Eso es así. Dudas, preguntas. Nosotros sin darnos cuenta promovemos este tipo de conducta. Porque, por ejemplo, nosotros como papás, ¿verdad? Y mamás y abuelitos y abuelitas, en la forma en que vestimos a nuestros hijos desde que son niños y niñas, empezamos a sexualizarlos desde edades bien tempranas. Y el mundo está diseñado, el sistema está diseñado para eso, para que los niños y las niñas empiecen a hacer sexualidades ¿verdad?, sexualizados desde edades bien tempranas. De hecho, hay leyes que ya se han aprobado en países donde se le permite, o sea, la forma en que se ha diseñado la ley y se ha redactado las leyes que están yendo y están siendo aprobadas en los congresos, ¿verdad?, y en los gobiernos. Dicen, por ejemplo, que no se considera un abuso sexual si un menor consiente el acto sexual. Entonces, ¿en qué momento un menor tiene la capacidad, la madurez para consentir o no un acto sexual? O sea, que si tú vas a un tribunal alegando de que fuiste violado, pero se puede probar de que ese niño supuestamente consintió el acto sexual, pues ya no es un delito, porque el niño y el menor lo consintió. Entonces, todo este tipo de leyes se están aprobando en este momento en muchos países, incluyendo a Puerto Rico. Y nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, nosotros que tenemos nuestros hijos pequeños en las casas, nuestros sobrinos, nuestros nietos, tener la conciencia de que en la medida que yo pueda protegerlos, hacerlo, ¿verdad?, protegerlos. Porque esto se está infiltrando en todas las áreas. Entonces, a veces da tristeza ver niños, tanto varoncitos como niñas, desde muy tempranas edades con camisas bien cortas, con faldas muy cortitas, y tú dices, ¿pero qué hace una niña de 4 o 5 años con esa vestimenta? Entonces son cosas que dicen, ay no, pero es que es una niña y se ve tan bonita. Pero entonces sin darnos cuenta en muchas ocasiones estamos sexualizando a los niños desde tempranas edades y después cuando sean más grandecitos, ¿con qué valor le vamos a decir que no se puede poner eso o aquello? ¿Ves? Entonces son cosas que tenemos que empezar a crear conciencia. Y le adelanto, iglesia, próximamente se va a estar anunciando una fecha para un tema que se va a estar compartiendo aquí en la iglesia, ¿verdad?, por parte de una profesional que lleva muchos años trabajando con estos temas. Y es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es algo que no hay vuelta atrás. Ya el mundo está diseñado, está aprobado, está caminando hacia eso. Y la iglesia, en muchas, ¿verdad?, nos hemos quedado atrás con eso en el sentido de que no estamos orientados sobre esos temas. En octubre, próximamente se les va a dar la fecha a toda la iglesia. Estamos convocados a venir, a educarnos y a entender de qué se trata esta Agenda 2030 para podernos preparar, iglesia. Amén. Porque esto que estamos viendo en estas clases, esto no es para mañana, esto ya llegó. Y tenemos que estar listos porque el Señor viene pronto, pero va a venir a buscar una iglesia que sea pura y santa. Así que el Señor nos sigue ayudando en esto. Gracias. Sí, y quería aportar a eso que está diciendo Roxana, y se está hablando en la clase. La alternativa hoy día, nosotros como adultos, que caemos lamentablemente en esto mucho, no es escandalizarte, no es callarte, ni tampoco como nos hacían a nosotros, dice, eso no se habla. ¿Ok? Ojo, hoy en día estos muchachos tienen muchísima, pero más información que tenemos tú y yo, y si por más que tú se la prohíbas, lo van a buscar, me lo confirman los que son maestros aquí, de nenes chiquitos. De estos nenes ya
manejan el teléfono mejor que tú y que yo, y las redes y todo mejor que tú y que yo. Por lo tanto, escandalizarnos y no hablar y no educarlos no es una opción. Lamentablemente, tenemos que nosotros primero sanar nuestras mentes, educarnos correctamente y después trabajar con ellos. Porque de alguna manera u otra eso va a suceder, porque es lo que están viviendo ahora mismo, que era lo que decía yo el domingo. El target más grande de ahora mismo la sociedad son nuestros niños. La misma persona que estaba hablando ahora, Roxana, que fue profesora universitaria, ella puede hablar mejor sobre esto, en una actividad, ¿verdad? Hablaban sobre publicistas, habían publicistas de música urbana, donde antes, en los tiempos de nosotros, era todo subliminal. ¿Se acuerdan? Que todo era subliminal y le daban a los discos para atrás y todas las madres. Miren, ¿sabes qué? Ya eso no es así. Ya eso es explícito, directo al hígado, y esto es lo que quiero comunicar. Esto es lo que quiero llevar, y ya el target es claro, directo, y ¿verdad? Eso es lo que va, y ya no se tapa nada. Por lo tanto, en nosotros como cristianos, no hablar de esto ya es un pecado que nosotros estamos cometiendo como iglesia. Tenemos que sanar nuestras mentes y hablar sobre esto en las iglesias, porque también en la iglesia hay que hablar sobre esto. Y qué bueno, gloria al Señor, que estamos hablando de esto hoy abiertamente, porque tenemos que comenzar como iglesia a nosotros dirigirnos hacia eso, porque si ese es el ataque que estamos recibiendo, pues vamos a trabajar con esto, vamos a educarnos, vamos a ir sobre eso. Pero vuelvo y les digo, hermanos y hermanas, caemos mucho en la escandalización y nos escandalizamos y qué sé yo, nos quedamos escandalizados. Pues miren, no nos escandalicemos tanto, vamos a trabajar con esto. ¿Cómo? ¿Por dónde agarramos el asunto y por dónde lo empezamos a combatir? ¿Ok? O sea, eso es algo que tenemos que estar bien claro, y que, gloria a Dios, que estamos comenzando a hacerlo. Amén. Eso, Luis. Siguiendo la línea, también algo rapidito, no podemos nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar a nuestros niños con un teléfono, con un iPad solos, con una película solos, porque tenemos algo que hacer, si tienen algo que hacer, pues mejor déjenlo con un juguete, pero nunca con un iPad, porque ahora mismo todos los anuncios que salen, a veces hasta en YouTube Kids, a veces en aplicaciones que uno piensa que son seguras, pero están llenos de contenido que no son para ellos. ¿Por qué un niño de 3 años tiene que estar viendo en YouTube Kids a 2 personas formando un romance o algo por el estilo? No es necesario. Es un tiempo para que estén aprendiendo vocabulario, aprendiéndose las letras, los colores, los animales. No tienen razón de estar aprendiendo cosas que no son para su edad. Lo mejor es siempre estar con ellos en el momento que tengan algo que les brinde información libre, porque la información simplemente llega por algoritmos y todo esto. Siempre estar presente, nunca dejarlos solos con una herramienta que puede ser muy beneficiosa o se puede convertir en un arma fatal. Milta. Gracias, Luis. Solamente un breve comentario relacionado y no relacionado. Nosotros como iglesia a veces nos preguntamos qué podemos hacer. Se acercan las elecciones. Yo pienso que ningún cristiano, y es mi opinión, espero, debe votar por ningún candidato que no apoye a la iglesia 100% y que sus valores y su target, o sea, su pensamiento vaya en contra de lo que nosotros afirmamos. Y yo creo que la iglesia este año necesita abrir sus ojos y hacer, un examen, crear conciencia. ¿Qué cree esta persona? ¿Qué es lo que me está diciendo? O sea, porque se nos va la vida en eso. Eso es así, gracias. Gerency. Ok, y nada, aportando rapidito, que yo pienso más que, siguiendo la línea de todos los que han hablado, esto es un llamado para más nosotros también como adultos, porque sí hay que estar pendientes, sí hay que tener una vigilancia de todas las cosas y verla en monitoreo, pero más que todo es a nosotros primero ser el ejemplo. A nosotros primero tener que limpiar nuestra vida, porque nos escandalizamos a veces, como dice Luis Raúl, porque nosotros lo hacemos. Porque nosotros todavía no estamos limpios de eso. Entonces nosotros no podemos limpiar o ayudar a nuestros niños a mantenerse puros y limpios si nosotros
siguiendo la línea, también algo rapidito, no podemos nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar a nuestros niños con un teléfono, con un iPad solos, con una película solos, porque tenemos algo que hacer, si tienen algo que hacer, pues mejor déjenlo con un juguete, pero nunca con un iPad, porque ahora mismo todos los anuncios que salen, a veces hasta en YouTube Kids, a veces en aplicaciones que uno piensa que son seguras, pero están llenos de contenido que no son para ellos. ¿Por qué un niño de 3 años tiene que estar viendo en YouTube Kids a 2 personas formando un romance o algo por el estilo? No es necesario. Es un tiempo para que estén aprendiendo vocabulario, aprendiéndose las letras, los colores, los animales. No tienen razón de estar aprendiendo cosas que no son para su edad. Lo mejor es siempre estar con ellos en el momento que tengan algo que les brinde información libre, porque la información simplemente llega por algoritmos y todo esto. Siempre estar presente. Nunca dejarlos solos con una herramienta que puede ser muy beneficiosa o se puede convertir en un arma fatal. Milta. Gracias, Luis. Solamente un breve comentario relacionado y no relacionado. Nosotros como iglesia a veces nos preguntamos qué podemos hacer. Se acercan las elecciones. Yo pienso que ningún cristiano, y es mi opinión, espero, ¿verdad?, debe votar por ningún candidato que no apoye a la iglesia 100% y que sus valores y su target, o sea, su pensamiento vaya en contra de lo que nosotros afirmamos. Y yo creo que la iglesia este año necesita abrir sus ojos y hacer, ¿verdad?, un examen, crear conciencia. ¿Qué cree esta persona? ¿Qué es lo que me está diciendo? O sea, porque se nos va la vida en eso. Eso es así, gracias. Gerency. Ok, y nada, aportando rapidito, que yo pienso más que, siguiendo la línea de todos los que han hablado, esto es un llamado para más nosotros también como adultos, porque sí hay que estar pendientes, sí hay que tener una vigilancia de todas las cosas y verla en monitoreo, pero más que todo es a nosotros primero ser el ejemplo. A nosotros primero tener que limpiar nuestra vida, porque nos escandalizamos a veces, como dice Luis Raúl, porque nosotros lo hacemos. Porque nosotros todavía no estamos limpios de eso. Entonces nosotros no podemos limpiar o ayudar a nuestros niños a mantenerse puros y limpios si nosotros no lo estamos. Entonces yo entiendo que esto es más un llamado para nosotros, ¿verdad?, hacer una introspección y ver dónde estamos parados referente a este tema y podernos, ¿verdad?, parar firme y decir, Señor, a lo mejor estaba mal, está bien, perfecto, estabas mal porque todos hemos estado mal, pero entonces de aquí para adelante no más. Señor, ayúdame a caminar entonces en verdad, en pureza, en santidad, separado para ti, y poder entonces brindar un ejemplo, porque ¿con qué cara usted le va a decir a su hijo o a su hija o a su nieto o a su sobrino, al amiguito, por ejemplo, yo que soy maestra, a mi estudiante, no hagas tal cosa, pero yo la estoy haciendo? Eso en el campo espiritual usted no tiene autoridad. Amén, aleluya. Así que gracias, hay que Señor. nosotros primero para luego alcanzar. Eso es así. Seguimos. Así que, la próxima. Después de hacer un llamado a andar en el amor, ¿verdad? Andar en amor hacia los hermanos, que fue lo que trabajamos la semana pasada, el apóstol Pablo continúa dando una amonestación sobre la santidad y la pureza, que es lo que estamos hablando en esta clase. Esos son los principios de la moralidad cristiana. Y él advierte contra los vicios que debe luchar el cristiano y los exhorta a despojarse de ellos, ya que destruyen su carácter, los lleva al libertinaje y a la inmundicia, porque todas estas cosas, ¿verdad?, destruyen al ser humano. Así que Dios requiere la santidad de su pueblo. Lo dice Primera de Pedro, ¿verdad? Sed santo porque yo soy santo. Seguimos entonces, vamos a analizar el texto bíblico, el primero, el 3, que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. La fornicación y la inmundicia van de la mano. Es que el descontrol sexual conduce a la fornicación e inmundicia. Ambas son formas de avaricia, como ya habíamos hablado, en el área del pecado sexual. Son manifestaciones de codicia sexual y expresiones de un amor adulterado, que en resumidas cuentas es falso, es un amor falso porque es un amor condicionado, ¿verdad? Ya que el amor solo busca el bien y la misericordia de los demás y no puede ser un amor egoísta. Estos pecados son un delito contra Dios, que es santo y amoroso. Por eso Pablo dice que no puede haber lugar para estas cosas en la vida cristiana.
y esto es lo que nos corresponde, ¿verdad? A nosotros los cristianos, que como hijos amados de Dios estemos separados del mundo. Pero como decía Génesis, ¿verdad? Y Luis, aquí, ¿verdad? Hay algo bien importante que es el testimonio, porque también está lo que nosotros le demostramos a ellos como en la familia, donde ellos nos están viendo a nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando malo, sucio, escuchando ese tipo de canciones que ya ustedes saben que están por ahí todo el tiempo, mire, ellos van a hacer lo mismo. Todos esos nenes pequeños, hay un montón de nenes pequeñitos que yo los oigo en la calle cantando esas canciones, pero para los padres eso no es nada, porque ellos están de acuerdo con eso y lo hacen. Así que nosotros, hermanos, lo que está diciendo aquí, mire, que nosotros somos el modelo, pero Pablo dice que ni siquiera entre nosotros se nombren esos pecados. Seguimos. Todo lo que Dios establece, mire, usted sabía que todo lo que Dios establece, el diablo lo imita. Pero ¿cómo lo imita? Lo hace falso y lo corrompe. Donde Dios establece el amor verdadero, Satanás produce el amor adulterado. ¿Por qué entonces que está habiendo tanto problema de inmundicia, ¿verdad?, sexual en este tiempo? Porque el que está detrás de todo esto es el diablo, la obra de Satanás. Porque Satanás lo que quiere, ¿verdad?, es traer a cada uno de nosotros ese amor falso que caracteriza muchas veces a los que no conocen a Dios, pero también a muchos cristianos que le abren las puertas al enemigo. ¿Verdad que sí, hermano? Hay muchos cristianos que lamentablemente le abren las puertas al enemigo y el enemigo los va a destruir. Va a hacer lo que él quiera con ellos, hasta donde tú lo dejes, ¿verdad? Mire, el amor del mundo es lujurioso, ama ciegamente, porque el objeto del amor le resulta agradable, satisfactorio y atractivo. Le produce sentimientos deseados y le da placer, ya que se basa en la satisfacción que la otra persona le provee y en el cumplir sus expectativas egoístas. Como decíamos, hablábamos ahorita, ¿verdad? Ha habido tanto asesinato de violencia doméstica por esta misma razón, porque las personas están buscando ese afecto, ese placer en otras personas, pero es un amor condicionado, un amor, ¿verdad?, egoísta, que lo que están buscando es satisfacer su propio placer y sus expectativas, y entonces hasta llegar a la lujuria. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que la persona que está engañada con el pecado de la inmoralidad sexual, ¿cómo está? ¿Está qué? Está ciega, no ve. ¿Por qué está ciega? Porque el diablo la cegó. Mirta, yo pienso que más que dar testimonio al prójimo y a la familia es la integridad a Cristo, porque el hombre no puede estar contigo 24/7, pero el Señor sí. Y si tú le eres íntegro al Señor, tú tienes integridad ante el Señor, tu testimonio va a hablar de esa integridad. No que si al Señor no le tienes integridad, o sea, no eres íntegro con Él, en el mundo puedes disimularlo y por fuera te vas a ver bien, pero ¿cómo estás por dentro si no tienes esa integridad? Eso es así, gracias, Sheila. Así viene mucha gente a la iglesia, ¿verdad?, con una imagen por encima, pero lamentablemente por dentro, ¿verdad?, están destruidos. Seguimos. Por el contrario, hermanos, vamos a hablar aquí del verdadero amor. Contrario, ¿verdad?, a esa falsedad de amor que nos quiere enseñar el mundo, ¿verdad? El verdadero amor es entrega, sacrificio, es respeto y justicia. Es darse el uno al otro, cuidarse, protegerse, muy diferente al amor egoísta, que es arrebatar al otro lo suyo en beneficio propio, violar los derechos del otro, atropellarlo con el fin de satisfacer un apetito egoísta que solo piensa en el placer de sí mismo y que usa al otro como un objeto sexual nada más.
Próxima. Sabemos que el sexo es un deseo natural relacionado a nuestro cuerpo físico, así como el hambre o la sed o como cualquier otra necesidad. Esas necesidades requieren de regulación y control. No hacemos ninguna de estas cosas, ¿verdad?, saliéndonos de control en cualquier momento o en cualquier sitio. Aprendemos incluso la manera correcta de comer, cómo debemos comer, dormir. Por tanto, como el sexo es una de esas necesidades que tenemos, requiere también de igual forma regulación y control. Y la regulación del sexo que Dios mismo estableció es el matrimonio. Eso es lo que dice la Biblia para que la unión sea sana, buena y fructífera. No solo una unión física, sino espiritual y emocional. El sexo fuera del matrimonio denigra y destruye, pues separa la unión que fue bendecida por Dios. Además, las personas consienten en participar de las obras oscuras de las tinieblas. No olvidemos que fue el diseño de Dios para unirse en matrimonio con su iglesia y poder celebrar juntos en un futuro cercano las bodas del Cordero. Miren qué maravilloso es, ¿verdad? Esa creación del Señor. Él compara el matrimonio, ¿verdad?, con la unión de Él con su iglesia. Pues cómo nosotros vamos a tener en menos el matrimonio, ¿verdad?, y el sexo, sacarlo del contexto donde Dios lo estableció. Seguimos con la próxima. Pecado sexual. A causa de la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son tan y tan poderosos que pueden pervertir de muchísimas formas inimaginables. Si una persona da rienda suelta a los pecados sexuales y se descontrola, esto la puede conducir a ser insensible ante los sentimientos y el bienestar de los demás. En el capítulo 4 de Efesios habíamos aprendido y mencionado, ¿verdad? Dice que cuando se entenebrece el entendimiento, se pierde entonces la sensibilidad. Y entonces eso sigue desencadenando un pecado, lleva a otro, que finalmente la persona ya se pierde en esa depravación. De esa manera la persona comienza a cultivar un espíritu entenebrecido, el cual aprisiona su mente. Es por esa razón que mucha gente llega entonces a las aberraciones, a la violencia sexual y con frecuencia hasta el homicidio. Por eso Pablo dice que esos pecados ni aún deben nombrarse entre los cristianos. Sabemos, ¿verdad? Dios y el pecado no pueden cohabitar. Si nosotros somos hijos de Dios, pues obviamente eso tiene que estar fuera de nuestra vida. Próxima. La fornicación es uno de los pecados más graves, pues daña y esclaviza y destruye la pureza, el honor, la reputación, el cuerpo, la mente y el hogar de los involucrados. Es el único pecado mencionado en la Biblia que va en contra de nuestro propio cuerpo. En 1 Corintios 6, 18 al 19 lo afirma: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aleluya. ¿Quién se acuerda del título de la clase de hoy? Lo tiene en el papel. Está fuerte, hermano. Está fuerte para los cristianos andar en pureza en un mundo como el que vivimos, ¿verdad? En un mundo inmoral. Así que vamos rapidito al verso 4, que repetimos, ¿verdad? Que tampoco podemos ni hablar palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien dar gracias a Dios. Entonces, dice Pablo, ¿cuál es el remedio para los vicios antes mencionados, para estos pecados? El apóstol responde a este asunto diciendo, sino más bien acciones de gracias. El agradecimiento es una expresión que renuncia al egoísmo. La persona egoísta y no amorosa no quiere dar gracias porque piensa que merece cualquier cosa que recibe. La persona amorosa
que no es egoísta, por otra parte, enfoca su vida y su interés en las necesidades de los otros. Quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que mirar a nuestro prójimo con misericordia, con amor, y si la persona se ha caído, también nosotros ayudarlo a levantar, porque aquí no estamos, ¿verdad? Aquí estamos para ayudarlos a todos. Así que cualquier cosa buena que le da Dios, la recibe como algo inmerecido. La persona agradecida, ¿verdad? El espíritu de la persona agradecida está lleno de amor y de bondad. Y en vez de usar a otros, lo que hace es que les sirve. A eso nos llamó el Señor, a nosotros los cristianos. Si los cristianos deben ser reconocidos por algo, debería ser por su amor a Dios, expresado en acciones de gracia. Por eso la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y como decía Luis, nos tocó a nosotros bregar, ¿verdad? En este tiempo, en esta era. Así que, hermanos, vamos a practicar eso en la casa. No digan palabras malas. Dice ahí, ni tonterías, ni vulgaridades. No escuchen programas vulgares, ¿verdad? Pues dice la palabra que eso no es correcto. Dice que más bien usted use la boca, ¿para qué? Para dar gracias a Dios. Y el último verso de esta noche, versículo 5, dice, porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, esto está bien fuerte, está fuerte según lo que dice la palabra, ¿verdad? Aquí el apóstol lo que desea enfatizar en este importantísimo punto, él está dando a entender que la inmoralidad y la salvación son cosas opuestas. ¿Escuchó? La salvación y la inmoralidad son cosas opuestas. De ahí que dice algo que se puede traducir así, porque vosotros sabéis. La verdadera razón por la cual el apóstol hace uso de estas palabras es porque desea hacer un énfasis especial en lo que está por decir, porque de esto podéis estar bien seguros. El hecho por el cual los efesios podían estar bien seguros es que sabían que nadie que practica los pecados aquí mencionados tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. La persona que no ha sido regenerada y que practica estos pecados no tiene parte alguna en el reino. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Pero también si un hombre que profesa ser cristiano y practica estos pecados, se clasifica en la misma categoría. Vivir en esa corrupción moral y espiritual es colocarse a sí mismo más allá del límite de lo inaceptable para un hijo de Dios. Hermanos, pero el Señor tiene siempre, ¿verdad?, un remedio para todo, porque Él nos perdonó y nosotros cualquier pecado de eso, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros pudiese practicar, para eso, ¿verdad?, tenemos el perdón de Dios. Hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos. Acuérdese que el corazón es engañoso. Usted lo sabía, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo en intimidad y pedirle que nos ayude a sanar todas esas cosas que tenemos dentro del corazón, ¿verdad? Todas esas heridas y todos esos pecados, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, practicamos, que nos ayude a sanar y nos perdone. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Por tal razón es muy importante tener dominio sobre lo que pensamos, porque el pecado empieza ¿dónde primero? En la mente, ¿verdad? En el corazón, de corazón a la mente, y luego va a la acción, ya que sabemos que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Espíritu Santo lo conoce. Así, hermano, llévese esto en esta noche. Reflexione sobre cómo ha estado usted en este tiempo. Reflexione su intimidad con el Señor, pero piense en las cosas de arriba. No pierda su valioso tiempo aferrándose a sus circunstancias.
en las pequeñeces, lo que está pasando acá abajo. Mire, vamos a pensar en el Señor, en la palabra. Fluya en el Espíritu. Cuéntele a Dios todo lo que hay en su corazón. Cuéntele sus placeres, sus cargas, sus preocupaciones, su coraje. Confiésele a Él como un buen Padre amoroso que es para nosotros, para que Él nos pueda consolar. Mire, cuéntele las cosas que no le agradan a Dios. Dígales, mira, Señor, yo estoy haciendo esto que a ti no te agrada. Ayúdame a vencer. Es en esa intimidad con el Espíritu que usted tiene que hacer este ejercicio. Y muéstrele a Él las heridas de su corazón. Si su corazón está triste en esta noche, vaya al Espíritu Santo. Si usted está herido, vaya al Espíritu, ¿verdad? Para que Él pueda sanar sus heridas. En Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay oportunidad. Y por último, vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos romper con las tentaciones y los pecados sexuales. Aquí hay una receta. Ahorita dimos el diagnóstico, ahora vamos a dar la receta. Número 1, tienes que conocer tu verdadera identidad. Mire, si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, vamos a estar confundidos siempre. Y cuando estamos confundidos, vamos a caer en tentación. Así que debes saber que tú eres un hijo amado de Dios, porque esto cambia el lugar donde encuentras significado, propósito y satisfacción. Tienes un propósito en tu vida porque tú eres un hijo de Dios. Saberte hijo de Dios cambia tu vida y la forma en que defines el éxito. Y cambia también que tú conoces las cosas que son importantes para ti. Así que lo primero es la identidad. La segunda es que tienes que caminar en la luz. Como hijos de Dios debemos andar en la luz de Cristo, pues parte del poder del pecado sexual recae en el secreto. Mire, no se vaya a meter ahora a la discoteca, al pop, porque nos está hablando aquí que debemos caminar en la luz, ¿verdad? O encerrarse en el cuarto a ver pornografía también, porque todo lo del diablo es en la oscuridad versus lo de Dios que es en la luz. El Señor nos llama en esta noche a caminar en la luz, a sacar el pecado de la sombra, mire, a exponerlo. Si usted tiene a alguien de confianza que le pide, ¿verdad?, que ore por esa situación, por ese hábito que tiene, ¿verdad? Y exponerlo a la luz. Cuando exponemos el pecado a la luz, este pierde su poder y nos liberta, porque la palabra de Dios es luz. Número 3, cambia tu manera de pensar. Si usted piensa todo el tiempo en la pornografía, en el pecado sexual, en la fantasía sexual, en el adulterio y en la fornicación, mire, se va a quedar ahí, no va a salir de eso. Como hijos de Dios somos una nueva creación. Nuestros pensamientos deben alinearse al nuevo yo creado a imagen de Dios. Cambia tu enfoque del pecado y renueva tu mente con la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es lo que nos da vida. Todos los días leamos esa palabra, ¿verdad? Y la pongamos en práctica. La oración es bien importante, hablar con Dios. Y la práctica de las disciplinas espirituales para que podamos reflexionar quiénes somos en Cristo. Número 3, nunca baje la guardia. 4, nunca bajes la guardia. Debes estar alerta ante las acciones y estar en guardia constantemente. Mire, porque si estás mirando por otro lado, te va a coger la tentación. Te va a agarrar el diablo y te va a dar un tortazo que te vas a caer y vas a pecar. Así que nunca bajes la guardia. Mientras más te entrenes en el reino, más probabilidades tendrás de reconocer la voz del Espíritu Santo de Dios que te va a ayudar a identificar y a combatir las tentaciones cuando se te presenten. Eso es bien importante, hermano, porque el mismo Espíritu te dice, mira, tú no vas para este lado. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y el último, cuando te ataquen, corre. ¿Se acuerdan de José? Cuando se le presentó la esposa de Potifar, ¿qué fue lo que hizo? Huyó, ¿verdad?, por su vida, salió corriendo. Mire, debes correr hacia Jesús y hacia quien eres en Él. Y la pregunta que te llevas en esta noche, ¿y cómo se hace esto?
debes correr hacia la obediencia a Cristo. Y sobre todo, refúgiate en su amor. Así que todo el mundo tiene esta tabla, ¿verdad? En sus papelitos por ahí, ese tratamiento, mire, sígalo, que le va a resultar. Dudas, preguntas, esta clase podríamos estar aquí una semana hablando de sexo, ¿verdad que sí? Pero solo tenemos un tiempo, así que si en esta hora alguien quiere hacer un comentario, alguna duda, este es el momento. Estamos entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Recordemos que pronto viene, ¿verdad?, la orientación de la Agenda 2030. No dejen de venir, porque tenemos nietos, hijos, vecinos y familiares. Así que en esta noche nos vamos con el texto de Colosenses 3:5 que dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz con ustedes, y esperamos que haya sido de bendición.